Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del video de la clase de la plantilla de presupuesto de gastos. Entonces, hasta el momento vamos ya mirando cómo es la lectura de la codificación y para qué me sirve la codificación. Y nada más que es para estructurar en la parte del presupuesto de gastos de inversión, pues como vimos, para estructurar todo lo que es el componente de los gastos de inversión, o sea, el plan de desarrollo nada más y nada menos. Entonces, continuando con nuestra exposición, vamos a ver ya lo que es la segunda parte de este video del presupuesto de gastos. Entonces, habíamos mirado ya los nombres de código, nombre, lo que es la apropiación inicial y la sumatoria, cómo se hace la sumatoria de esta apropiación inicial para poder arrastrar las fórmulas y llevarlas hasta el final. Habíamos hablado que la formulación se encuentra hasta esta primera parte, hasta la fila número hasta la fila número 225 se encuentra formulado y la tarea de ustedes corresponde a terminar de elaborar las otras 7 unidades ejecutoras o secretarías, a excepción también de la Secretaría de Obras Públicas, que también ya se encuentra formulada y arrastrada la fórmula. Entonces, ya viendo lo que se refiere a los créditos o adiciones, en la parte de adiciones o disminuciones, los contracréditos o reducciones, y la parte de traslados, el contracrédito y el crédito, para poder obtener la fila de la apropiación definitiva. Entonces, ya podemos continuar con nuestra segunda parte, a lo que corresponde. Entonces, la parte del pack, ¿sí? La colocamos en un color verde más clarito para poder hacer la diferenciación de esta segunda parte. Lo que es el pack, lo que es ¿qué? Trámites de, esto serían la parte de trámites de ejecuciones, ¿sí? Trámites o ejecución del presupuesto. Yo le estoy colocando como un lenguaje más conocido. Esta es la parte ya de lo que se llama la ejecución del presupuesto, ¿sí? Después de la apropiación definitiva, tanto en el presupuesto de ingresos como en este presupuesto de gastos, esta segunda parte, después de la apropiación definitiva, se llama lo que es la verdadera ejecución de un presupuesto, el control de la ejecución de un presupuesto. Entonces, acá se llama todo el tema de trámite y los saldos de apropiación y saldos de trámite. Estas columnas, ¿sí? Estas columnas de en adelante ya están formuladas, ¿sí? No necesitan meter ninguna fórmula aquí en cada uno de los rubros de gasto, sino únicamente lo que tienen que hacer es la primera parte de hacer la sumatoria y arrastrar las fórmulas. Todos los demás datos ya se encuentran aquí formulados, como ustedes se pueden mirar en la parte superior izquierda, encima de la columna B, la letra B, está la fórmula. Entonces, ustedes ponen el cursor y ahí aparecen los datos, pues lo que son datos fijos y lo que son datos de ¿qué? De fórmulas en las columnas, sobre todo en las columnas donde necesitamos hallar el valor del acumulado de cada una de ellas. Entonces encontramos acá lo mismo tanto en el acumulado del PAC, el acumulado de los CDPs, de los certificados, el acumulado de los registros, ¿sí? Miramos el acumulado de los registros, también se encuentra formulado lo que son el acumulado de las ejecuciones, también está formulado lo que es el acumulado de los pagos,
también se encuentran formulados. Lo que es el acumulado de los aplazamientos también está formulado. Lo que es el acumulado de certificado ya en esta parte, en esta segunda sección son de la parte de la ejecución, que ya es determinar los saldos. Entonces se encuentra formulado cómo se halla el valor contra qué columnas determino los valores que me aparecen de los saldos de certificado, los saldos de registro y los saldos de ejecución. Eso se llaman saldos de apropiación. Es una palabra técnica que se usa mucho en el presupuesto. Desde la técnica presupuestal se usa mucho esta palabra. Y luego vienen los saldos de trámite, que son la otra palabra que ustedes deben dominar muy bien, y cuando se refieran a ellos, igualmente se encuentra formulada de dónde obtenemos estos datos, ¿cierto? Entonces, de eso no se preocupen, ya esta parte es como para que ustedes entiendan a qué se refiere esta segunda parte, lo que es y cómo se controla la ejecución de un presupuesto. Entonces, la primera parte es el plan anualizado de caja, también lo podemos llamar plan mensualizado. Este plan mensualizado de caja lo que pretende es determinar los montos máximos mensuales que puede llegar a comprometer frente a los pagos que puede realizar por cada uno de los proyectos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto podría yo pagar? Y de cierta manera, cuando yo hago un contrato, por ejemplo, si yo hago un contrato en el mes de mayo ahorita, hasta ahora voy a hacer ese contrato, pues lógicamente tengo del PAC, tengo un acumulado de estos 4 meses anteriores. Lo que quiere decir que desde la técnica del presupuesto no se hace en la teoría. El máximo pago anticipado que puedo comprometerme con los contratistas es ese valor, hasta ese valor acumulado que tiene este plan anualizado de caja, por cada uno de los proyectos o por cada uno de los componentes de gasto que están formados tanto en el gasto de funcionamiento, el servicio, la deuda, las transferencias y el gasto de inversión. Es lo máximo que yo podría realizar los pagos. Pero lógicamente, si yo, por ejemplo, hago un contrato ahorita en mayo y no ha transcurrido pues el 50% de la ejecución del presupuesto, pues el PAC me dice que yo solo podría comprometerlo de 4 meses, no lo de 5. Pero generalmente cuando tienen anticipo, cuando tienen un pago anticipado, se llama así, un pago anticipado, lógicamente muchas veces se pacta el 50% del valor del contrato. ¿Okay? Pero entonces, por una sencilla razón, aquí manejamos, digámoslo así, componentes de gasto, detalle o proyectos de manera global. O sea, si yo hago, por ejemplo, pavimentar unas vía urbana del municipio de Yopal, una vía, una cuadra o lo que necesite hacer, pues resulta que yo en el componente de gasto, que en el caso del departamento, o en el caso también del municipio, pues solo tengo un proyecto que se llama pavimentación de vías urbanas. Entonces, ¿qué es lo que me da esa capacidad de poder realizar ese pago del 50% del anticipo a ese contratista? Pues que como tengo el proyecto de manera global, no específico, pues lógicamente tengo capacidad de poder comprometer ese 50% porque el proyecto me puede estar valiendo, tener una apropiación definitiva de 40.000 millones de pesos y yo estoy solo haciendo un contrato por 5.000 millones y la sumatoria de ese contrato de 5.000 más, digámosle que ya haya tenido contratos por 15.000 millones de pesos más, me daría 20.000, o sea que tengo un margen de comportamiento del PAC de más o menos alrededor de 20.000 millones de pesos adicionales. Por eso es que no digamos así, teóricamente es uno el concepto, pero en la práctica funciona de otra manera, por decirlo de alguna manera, cómo es que funciona en la práctica y el por qué en la práctica funciona de esa manera. Luego encontramos, lógicamente, aquí también encontramos cuál es el PAC mensual, o sea, el máximo que puede pagar usted por cada componente de gasto mensualmente, y aquí vendría el acumulado que vendría hasta el mes en el cual se encuentra este proyecto. Pues aquí estamos haciendo un ejercicio de que nos encontramos ya muy avanzado de los meses, más de la mitad, del 50% de los meses, y aquí me daría el acumulado que tendría para esos
¿Para qué? Para ese pago máximo que podría estar realizando mensualmente. Luego vienen los certificados de disponibilidad presupuestal. El certificado de disponibilidad presupuestal se refiere a aquellos certificados para poder, o sea, la apropiación, que es lo que dicen de cierta manera en el lenguaje coloquial, es decirle, oiga, venga, yo separo esta platica para este contrato, ¿sí? Nadie me la puede tocar hasta tanto bien o anule el CDP por X o Y razón, o sea, X o Y razones no se llevó a cabo la firma del contrato y entonces hago ese certificado de disponibilidad. Eso es lo que me garantiza y es uno de los requisitos, ¿sí? Es, digámoslo así, es una violación con alcance penal el que yo suscriba un contrato, cualquier contrato, una orden de servicio, la compra de un galón de Clorox para hacer limpieza, la compra de líquidos para limpiar los vidrios y escritorios, ¿sí? Una escoba, cualquier cosa que en la parte pública que compre sin el certificado, me causa investigación disciplinaria, investigación fiscal, investigación penal, investigación administrativa. Bueno, eso me complico la vida. Entonces, la única manera es siempre con y el requisito de acuerdo al estatuto de presupuesto, orgánico de presupuesto, siempre debe emitirse un CDP. Entonces, ¿qué es lo que hago? Igualmente acá, ¿cuántos CDPs por ese componente de gasto estoy emitiendo mensualmente? ¿Cuántos he emitido en los meses anteriores? ¿Y cuántos el acumulado de esos CDPs a la fecha? Sí, al momento en el día que me encuentre yo sacando una ejecución de presupuesto de gastos para revisar y hacer los informes y lo que mirábamos en la clase de los indicadores, que más adelante subo el video de la clase de indicadores para poder mirar este control y estas apropiaciones que se encuentran aquí, estas evaluaciones del control fiscal que estamos mirando. Luego encontramos la columna de los registros, ¿sí? Los registros presupuestales, los RP, los famosos RP, que se llaman. Este se emite una vez el contratista ha aportado todos los documentos que le existen y ha cumplido con todos los requisitos que exigen en la página del SECOP, la página de contratación pública que todo el mundo debe publicar. Cualquier hojita de papel que pretendan comprar debe tener su CDP y debe estar subida la contratación en la página del SECOP para que cualquier persona que consulte la SECOP y que tenga su empresa y quiera contratar con el Estado, pues, y cumpla los requisitos, pues pueda presentarse. Entonces, esa es información pública. Entonces, una vez que se ha bajado del SECOP o se ha adjudicado el contrato, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El proceso contractual se ha adjudicado a alguno de los contratistas seleccionados o el que ha sido seleccionado, y se finiquitan una serie de documentos adicionales que debe presentar una vez presentada la propuesta y aprobada la propuesta de ese contratista. Entonces, finiquitado todo y hasta la minuta del contrato, porque de una vez se sale del SECOP, se procede a elaborar la minuta del contrato. Entonces, pueden durar una semana o 2 semanas posteriores a finiquitar, después de que está adjudicado a través de la página de SECOP, puede ser finiquitado el contrato. A veces contratos que son muy complejos se demoran hasta 2 semanas posteriores a la adjudicación para poder obtener este registro presupuestal. Y esto se debe por la cantidad de pólizas, la cantidad de pólizas y la cantidad de documentos adicionales que debe presentar el contratista. Por ejemplo, si hay un pago de anticipado, pues debe aperturar una cuenta, debe traer la certificación donde diga el nombre de la cuenta. Ya todo es una cantidad de requisitos. Y una vez también firmado el contrato, con estos requisitos, generalmente algunas direcciones de presupuestos o quienes hacen todo el control del presupuesto exigen que la documentación venga completa para poder hacer el registro del contrato, ¿sí? Algunas entidades territoriales simplemente con el contrato
ya es problema de la unidad de contratación de la oficina asesora jurídica, si pidió o no pidió todas las demás documentaciones, pero muchas veces por cuidarse en salud de no estar yendo permanentemente a los entes de control a responder, por lo que no tienen que responder, pues exigen que para poder expedir también el registro presupuestal, el documento debe venir con todos sus anexos completos de los que están publicados en el SECOP. Entonces, generalmente entran al SECOP, bajan los documentos, los requisitos que debería cumplir ese contratista y verificado por alguien ahí en la dirección de presupuesto o en la unidad de presupuesto, pues elaboran ese registro presupuestal. Lógicamente, llevará un número de registro presupuestal y ese número generalmente corresponde al número del contrato que le fue asignado por la unidad de contratación o la oficina asesora jurídica en caso de que la entidad territorial no cuente con unidad de contratación. Entonces, a eso se refiere estos registros presupuestales. El registro presupuestal ya es el compromiso, o sea, ya esa plata está apartada para ese proyecto y no pueden tocarla nadie. O sea, esa plata exclusivamente es para ese contrato y ese contrato garantizará, el contratista tiene garantizado de que la entidad territorial le va a pagar su plata porque ese registro presupuestal era porque tenía presupuesto y tenía disponibilidad en tesorería. Entonces, esa platica se la tienen que dejar ahí acumulado y por eso son las otras columnas adicionales que se presentan en este momento. Entonces, luego pasamos a las columnas de las ejecuciones o las obligaciones. Estas obligaciones o estas ejecuciones como tal, hablamos es ya de ejecución como tal. ¿Eso qué quiere decir? Luego de haber emitido el registro, se elabora el acta de inicio, ¿sí? Esa acta de inicio tiene unos requisitos para poderse suscribir, tanto por el supervisor o interventor contratado o delegado, ¿sí? En caso de la supervisión es delegada, en caso de algunos contratos que son muy pequeñitos, por ejemplo, contratos de prestación de servicios, generalmente son supervisiones delegadas, ¿sí? No hay necesidad de contratar un profesional para que haga, pero en el caso de contratación grande ya es una interventoría contratada, ¿sí? Hay unos contratos que también, digámosle, un contrato que ya feneció y se ha presentado algún inconveniente, el contratista interventor ya terminó su parte, le hicieron el recibido de toda su documentación, pero entonces la obra como tal en un momento determinado que le recibieron al interventor presentó alguna falla y no se pudo liquidar ese contrato, entonces muchas veces la entidad territorial delega en uno de los profesionales de planta, delega también la interventoría. Esas son las únicas excepciones que pueden haber interventorías delegadas. Entonces, en esta parte de trámites se refiere únicamente a los compromisos que la entidad, que los contratistas presentan para obtener un pago, ¿sí? Entonces, aquí se refiere únicamente a los documentos para generar la cuenta por pagar. Es únicamente en términos más como técnicos hacia la contabilidad, pues sería una cuenta por pagar. La radicación de la cuenta por pagar, ¿sí? ¿Cuántas cuentas se radicaron mensualmente para obtener su pago? ¿Cuántas se ha pagado de meses anteriores? ¿Cuántas cuentas por pagar han salido para realizarse su pago? Esta generalmente la maneja, esta ejecución de estas obligaciones se radican en las direcciones de contabilidad o en la parte contable de la Secretaría de Hacienda, es la que maneja estas tres columnas, y la parte de tesorería pues manejaría las siguientes tres columnas que serían las de pago. Entonces cada uno tiene sus responsabilidades, entonces por eso es que se habla generalmente de la Secretaría de Hacienda, porque una parte es hasta los registros presupuestales, es la Dirección Técnica de Presupuesto o la Unidad de Presupuesto. De esta de trámites de ejecución se encarga la parte contable de la Secretaría de Hacienda y la parte de pagos se encarga la parte de la tesorería, ¿no? Quien sea el profesional delegado para hacer estos recaudos y controlar la tesorería. Entonces, estas ejecuciones únicamente es el registro de las cuentas que presentan los contratistas para obtener un pago, ¿cierto? Únicamente es la documentación como tal para generar una orden de pago, ¿sí? Entonces, esa sería la orden de pago, sería la cuenta por pagar. Entonces, a eso se refieren estas obligaciones que hay que pasar. Entonces, si me están pactando un anticipo, el pago de un anticipo,
pues lógicamente toda la documentación para que me elaboren un formato que se llama orden de pago. Y una vez obtengo esa orden de pago, pues paso a las siguientes 3 columnas, la cuenta pasa a la tesorería y tesorería pues hace igualmente los pagos de acuerdo a esas cuentas que obtuvieron aprobación por parte del área contable. Aquí ya no tiene que ver la parte de presupuesto. Hasta estas columnas ya presupuesto no tiene nada que ver con las cuentas por pagar, por la radicación de las cuentas, ni por los pagos que se realizan. Ahí ya pierde todo su control, únicamente por lectura, de lectura y análisis de la información, lo haría presupuesto, pero únicamente es porque es el presupuesto y estamos en la parte de ejecuciones. En los pagos sí es lógicamente ya estos pagos es los cheques o los giros por transferencia electrónica que hay hoy en día, inmediatamente se retira el cheque de la tesorería o se hace la transferencia electrónica, inmediatamente se afecta. Hasta tanto, por ejemplo, donde pagan con cheque, hasta tanto el cheque no salga de la tesorería, hay un procedimiento en las plataformas financieras que se hace la entrega del cheque y una vez se entrega el cheque, pues se supone que ya el contratista mirará si lo cobra o no lo cobra. Entonces, ese es otro control que hace tesorería, contra qué cuentas han pagado, qué clientes o qué contratistas han ido a la entidad financiera a cobrar los cheques de los cuales se han emitido para tener un control de pagos y el por qué tienen saldos a veces mayores o sí. Cuando hacen las conciliaciones, entonces resulta que aparece una plata mayor que no son interés ni nada. Entonces buscan por el sistema cuál de los cheques por ese valor que está superiores son los que no han ido los contratistas a cobrar y entonces presentan esas diferencias. Entonces aquí ya es el pago como tal a través de cheque o transferencia electrónica. Luego viene el tema de los aplazamientos, ¿cierto? Aquí para el ejemplo encontramos unos aplazamientos por 104.000 millones de pesos. Generalmente es cuando existe duda de si esa plata al fin va a llegar o no va a llegar, ¿sí? ¿Cuándo va a llegar? Porque yo puedo con esta plata suscribir los contratos y puedo decirle al contratista, le pago mañana, y resulta que la entidad que tiene que hacer el giro de esa plata me dice, no, yo le giro hasta dentro de 3 meses. Entonces yo empiezo a quedar mal con el contratista. Entonces, pues, generalmente se hace esos aplazamientos que hasta tanto no esté la plata en la tesorería, no se adelanta ningún proceso contractual o precontractual para no comprometer estos recursos hasta tanto no aparezca esa plata. O alguna medida, ¿sí? Alguna medida correctiva. Por ejemplo, un acueducto, ¿sí? Valió 30.000 millones de pesos por allá, o como el acueducto aquí de Yopal, supongamos que valió más de 80.000 millones de pesos ya en lo que va, y que se hubiese presentado algún problema como los que se presentaron por allá, pues de esos problemas de corrupción y todo eso que decidió la nación de poner el contratista por arriba, más bien por parte de la nación, directamente contratar ese contratista para el acueducto de aquí de Yopal, la planta de tratamiento, para que se cortaran todos esos temas de corrupción. Entonces, por ejemplo, entonces viene la nación, que lo hubiésemos contratado aquí directamente en Yopal y que hay un problema de pronto de que los recursos se puedan llegar a perder porque hay una corrupción, se detectó en un momento determinado y entonces dice la Procuraduría y la Contraloría, suspendan el pago de esa contratación, hagan el aplazamiento de ese proyecto y entonces hasta tanto no se resuelva jurídicamente, no pueden comprometer esa plata ni seguir realizando pagos. Entonces se hacen los aplazamientos. Cuando yo hago el aplazamiento, lógicamente, si ya está el contrato, me suspende los pagos, ¿sí? No puede, contra el registro presupuestal ya no puedo cargar ningún valor porque en el aplazamiento inmediatamente me toca el registro presupuestal como si ese registro presupuestal ya hubiesen pagado la totalidad de la plata. Lógicamente en las obligaciones también aparecerá que no puedo tocar nada porque esto me afectaría las ejecuciones también para poder realizar pagos y lógicamente pues no me afecta los pagos porque no he hecho ningún pago si no está en estos procesos de aplazamiento. O bien porque hay un problema judicial que se ordena el aplazamiento mientras se resuelve ese problema judicial, o bien porque tengo duda de que esa plata me pueda llegar y no sé cuándo me llegue, entonces se realizan los aplazamientos. Eso es la parte cuando se realiza ese tipo de afectaciones. Esos aplazamientos, aquí
Aquí nuevamente entra en el tema de las columnas de aplazamiento, entra nuevamente la Dirección Técnica de Presupuesto a manejar estos temas. Es el presupuesto quien le corresponde este manejo. Luego encontramos ya los saldos, ¿sí? Entonces, los saldos. Una columna que ya está también, está formuladas estas columnas, no tienen que hacer nada, únicamente para los temas de su ejercicio. Entonces, ¿qué es los saldos de apropiación? Entonces son los saldos de certificados. ¿Qué quiere decir estos saldos de certificados? De la apropiación definitiva, ¿sí? Yo le doy aquí doble clic para mirar qué columna me está sumando. Entonces aquí me dice que a la apropiación definitiva le resto la cantidad de CDPs que tengo acumulados que ya se han expedido, ¿cierto? Y me daría el valor de cuánto me hace falta por comprometer, o sea, cuánta plata dispongo para poder emitir más CDPs, ¿sí? Con cuánta plata me queda para poder emitir más CDPs. Entonces, en este caso, donde estoy parado en la columna AA 194, fila 194, hace falta, o sea, le queda un saldo de 261.276.089 pesos para poder emitir certificados, más CDPs. De registro, igualmente, la apropiación definitiva menos el acumulado de los registros, ¿sí? El acumulado de los registros, pues en este caso me da que este acumulado de los saldos de apropiación de registros quiere decir que tengo todavía una disponibilidad de 261 millones, igual que los CDPs, para poder realizar o suscribir más contratos, ¿sí? Me queda ese saldito para poder suscribir más contratos. Luego encontramos la columna de ejecuciones, ¿cierto? Entonces me dicen que de acuerdo a las cuentas que han pasado, ¿sí? Me queda un saldo. Entonces aquí hagamos un paralelo. En la columna A, B y AC, ¿cierto? En estos 261 millones de pesos de la fila 195, tenemos en registros, o sea, saldos por comprometer, pero ¿por qué en las ejecuciones tengo un mayor valor? Algún contratista no ha pasado una cuenta por pagar, ¿cierto? Quiere decir que la diferencia entre 261 y 284 es un valor de un contratista que no ha pasado la cuenta por pagar, ¿sí? No ha pasado sus documentos para que se le haga la respectiva orden de pago. Entonces, por eso se encuentra muchas veces una diferencia mayor entre la fila de las ejecuciones respecto de las de registro, ¿sí? Son todavía compromisos que hay que pagar, pero entonces de cierta manera se dice que todavía hay disponibilidad de platica para poder emitir esas órdenes de pago que estén pendientes. Luego vienen los saldos del trámite. Los saldos de trámite se refieren específicamente a los saldos de esa contratación que se genera, de los CDPs igualmente, ¿sí? Entonces, aquí aparecen unos saldos de trámite. Efectivamente, me queda un saldo por poder contratar, en este caso, en la fila 192, de 48.236.000, ¿sí? Puedo sacar un contrato por ese valor. Obligaciones, ¿cierto? Obligaciones por ejecutar. Entonces, en este caso, yo le diría que hacen falta 395 millones de pesos de contratistas que pasen sus documentos para poder obtener la orden de pago. Y obligaciones por pagar, entonces quiere decir que ya se han emitido muchas órdenes de pago, varias órdenes de pago, pero que los contratistas no han retirado su cheque o no le han realizado la transferencia. Entonces, estas obligaciones por pagar se refiere a que la tesorería debe estar haciendo los giros de esta, o por algún motivo también tesorería bloqueó el pago de esa cuenta. Una orden judicial de embargo, por ejemplo, que le llegó al contratista y pues ahí la tesorería no puede hacer nada y entonces lo único que pueden hacer es pueda que se emitan las órdenes de pago, pero esas órdenes de pago quedan ahí hasta que judicialmente se resuelva esa situación. Entonces, aquí ya no se puede hacerle el giro directamente a una cuenta judicial como operan cuando le hacen la retención del salario, porque esto ya es de contratación.
Entonces, la única manera es que el contratista concilie con el juzgado y dé una autorización para que la entidad territorial le transfiera a una cuenta judicial la plata de la orden de pago que tiene ahí represada para pagar su deuda y arreglar su problema ya judicial. Sí, pero hasta tanto no haya esa orden judicial, la tesorería retendrá esos pagos. Entonces, es ya o cheques que se han emitido y los contratistas no han ido a la entidad financiera a cobrarlo. Entonces, a eso se refieren esos saldos. Como también lo pueden mirar, arriba de la columna B, encima de la letra B aparece la fórmula. Entonces, ya todo esto está formulado hasta el final. Esto se hace, pues, lógicamente con el objetivo de que ustedes faciliten el taller que deben presentar sobre los indicadores. Ahora más tarde también voy a subir la clase, aunque ya la estoy dando es más bien presencialmente de forma virtual para que cada uno de ustedes, ya las diapositivas sí están subidas en el Ágora, entonces lo único que ustedes es poner atención en su clase para mirar cómo se obtienen estos indicadores y cuál es el taller que deben realizar para la siguiente semana, la siguiente clase del 11 al 15 de mayo. Deben presentar del 11 al 13, que es las clases que tenemos con los diferentes grupos de presupuesto. Entonces, dependiendo la última clase que tengamos en la semana, pues ese sería el plazo máximo para entrega del taller. Entonces, hasta otra oportunidad, nos veremos en el siguiente video y en la siguiente clase.